Rafael Correa ha sido considerado un fenómeno político en la historia de América Latina y en particular de Ecuador. En este último solo comparado con el general Eloy Alfaro, líder liberal de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Un economista de enorme prestancia intelectual y de invalorables condiciones humanas, que llegó a la política en el año 2005 tras la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez. Fue ministro de Economía de Alfredo Palacio y sorpresivamente, como no había pasado como ningún otro ministro, su salida se convirtió en un acto político. 10 años al frente del Estado ecuatoriano han perfilado a Correa como un estadista, trabajador incansable, auténtico en sus posturas y convicciones. Construyó y lideró un proyecto político denominado Revolución Ciudadana, que tiene cartas de presentación como ningún otro. Cambió el equilibrio de poderes a favor de los pobres y el desarrollo igualitario. Transformó la estructura productiva del país, mejoró significativamente los servicios públicos, particularmente la educación y la salud, pero sobre todo, confrontó con los llamados poderes fácticos sin descanso. Ha sido blanco de todo tipo de ataques desde la derecha, pero sobre todo de la prensa comercial conservadora. Incluso fue objeto de un secuestro el 30 de septiembre del 2010. De todo esto ha salido triunfante. Junto a Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Lula y Fidel Castro, Rafael Correa constituye ya un referente histórico del progresismo latinoamericano y de una etapa de esta región que ha significado sacar la pobreza a decenas de millones de campesinos, obreros y trabajadores del campo y la ciudad. Los reconocimientos internacionales no solo sobrepasan el otorgamiento de casi 2 decenas de títulos honoris causa, sino un sinnúmero de ensayos y estudios sobre su trayectoria y pensamiento, tesis económicas y posturas políticas. En cada evento, encuentro o concentración política fuera de su país es objeto de indescriptibles muestras de admiración y apoyo. Rafael Correa dejó la presidencia de la República del Ecuador el pasado 24 de mayo y desde ese día ha sido cauto en sus apariciones públicas, pero muy intenso en su cuenta de Twitter. Ahora preside el Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro y desde el 10 de julio se radicó en Bélgica, país de origen de su esposa, donde ha dicho descansará y pensará si deja definitivamente la política. Bueno, estamos aquí con Rafael Correa. Bienvenido. Qué gusto tenerlo acá. Primera vez en los estudios de Telesur en Quito. Sí, no me había invitado antes, Orlando. Bueno, un abrazo, muchas gracias por la invitación y un inmenso saludo a la patria grande. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó el 24 de mayo? Algunas personas nos enteramos de una hospitalización urgente, rumores de que tenía una enfermedad grave. ¿Qué pasó el 24 de mayo, presidente? Perdí el invicto en los minutos finales del partido, porque nunca me había dado algo tan grave en 10 años de trabajo extremo, pero realmente hacía ya varios días no me sentía bien. El día sábado que me hicieron un concierto de despedida en Guayaquil, me había visto el médico antes, ya no podía más, regresamos a Quito casi 2 de la mañana, tuve que estar 2 horas con oxígeno. El domingo que íbamos a arreglar todo para entregar oficina, residencia, el miércoles, había convocado al personal para trabajar. El domingo no pude ir, qué escalofríos. Lunes hice lo imposible para levantarme, teníamos inauguración de algunas obras, plataforma financiera, etcétera. Pero me sentí muy mal, ahí ya me tomaron muestras de sangre, llamaron a médicos especialistas. Para no alargarte el cuento, aguanté hasta el miércoles con hidratación, suero, oxígeno. No podía casi trabajar, se quejó entonces, pero no había un diagnóstico definitivo, pero ya me sentía muy mal. Entonces, en la mañana el miércoles le puse la ofrenda al mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Al regreso no podía ni caminar, le dije al doctor, espéreme en la oficina con oxígeno. Me acosté, me pusieron oxígeno, me recuperaba un poco para entregar el mando y de la asamblea directa al hospital. 3 días ahí, ¿no? Resonancia magnética, tomografía, no recuerdo qué me hicieron, neumonía. 3 noches, 4 días, 15 días de reposo obligatorio, por supuesto no cumplí ni la tercera parte. Y bueno, todavía estamos convaleciendo. Ya. ¿Y ahora cómo has vivido estos días? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? Ingenuamente pensé el 25 de mayo retirarme de la política. Como decía, medio en serio, medio en broma, dedicarme a quehaceres domésticos. A mí me gusta cocinar para mi familia, andar en bicicleta.
con la enfermedad que me dio, no he podido casi ciclear, solo 2 veces he salido y me he cansado mucho. Pero, como decía, esto es una esclavitud, ¿no? No te deja salir. O sea, la presión de la gente, me han llamado, me han ido a buscar, dirigentes de Alianza País, asambleístas, exministros, ministros. Y frente al acontecer nacional y sobre todo en defensa de mi gobierno me he tenido que pronunciar y se gasta mucho tiempo. Ahí viene el documental que presentaron, que decía que me estoy dedicando a las redes sociales. Sí, se gasta mucho tiempo en redes sociales. Ya. ¿Pero duerme mejor? ¿Descansa? ¿Lee libros? ¿Qué? Sí, no he podido leer mucho, he estado copado, porque además tuvimos que aplicar el plan B, meter todo en cajas desordenadamente para tener lista, liberada la oficina, la residencia de Carondelet el 24 de mayo. Me lo llevaron a un apartamento al lado de mi casa y me pasé 3, 4 semanas clasificando libros, ropa, recuerdos. Hemos llenado 3 fondos bibliográficos en la Universidad de las Artes, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en Alianza País. Hemos hecho una muestra, hemos donado cuadros, cerca de 150 cuadros, muestra pictórica en la Universidad de las Artes, en el mismo Alianza País. Llenamos un museo en Carondelet, hemos donado recuerdos, regalos, ropas a varias fundaciones. Entonces me pasé clasificando todo eso ya sin el personal de Carondelet, yo solito como 4 semanas. Y ahora estamos preparando, bueno, esta entrevista se lanzará al aire un día después de que yo haya viajado a Bélgica. En estos momentos estaré llegando a Bélgica, pero preparar el viaje, ¿no? Es una mudanza. Y en estos días, más de un mes de dejada del poder, ¿qué se extraña más de la presidencia? Sinceramente, yo no extraño casi nada. Te puedo decir que cuando me cogió como una especie de vacío fue en una conferencia en la Universidad de Cochabamba, una universidad de Cochabamba, San Simón, en Bolivia, que dio la conferencia y salgo y la gente siempre fotos, el cariño, los abrazos. Y dije, qué silencioso está esto. Y era porque no había la canción Patria, ¿no? Yo siempre llegaba, salía con la canción Patria. Entonces ahí como que se me agarró un vacío. Pero te soy sincero, no extraño casi nada. Tan 10 años es bastante tiempo. Sí, tal vez cansancio, tal vez la emoción de poder compartir más con mi familia, recuperar la vida privada. Son los placeres de la vida cotidiana que se pierden cuando uno está en un puesto tan público como es la presidencia de la República. Y en estos años también ha sido un articulista duro, riguroso, me consta, además preocupado del idioma, de la redacción. Los artículos publicados en el Telégrafo han tenido buena acogida. ¿Por qué no volver a eso? A pesar de que han circulado 2 o 3 en las últimas semanas. Porque no me han invitado, pero si me invitan, con todo gusto. En todo caso, tú lo has dicho, ¿no? Yo he presentado artículos editoriales, pero también artículos de investigación, como el del IES. Entonces ya me puedo considerar periodista. Y si soy periodista, estoy por encima del bien y del mal, estoy por encima de la ley, entonces nadie me puede insultar porque has atentado a la libertad de expresión, nadie me puede juzgar porque yo estoy por encima de las leyes. Pero algunos periodistas creen eso, ¿no? Ahora, bueno, vamos entonces a una segunda parte de esto. Ya hemos abordado algunos temas que son de interés o de curiosidad también para alguna gente. ¿Qué es la Revolución Ciudadana para Rafael Correa después de 10 años en el ejercicio del poder? Como la definimos al inicio, el cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes. Y si tú quieres dentro de ese cambio radical, profundo y rápido, lo esencial, el cambio en las relaciones de poder. No podemos resolver todo en 10 años. Los procesos de desarrollo duran 30, 40 años, incluso sin mucha democracia, como fueron los procesos de industrialización del sudeste asiático. Pero sí podemos cambiar las relaciones de poder. Y en eso hemos avanzado muchísimo. O sea, nuestros países han sido dominados por unas cuantas élites, excluyendo las mayorías. Los estados han sido estados burgueses, representando unos cuantos grupos, y no a la inmensa mayoría de la población. Hemos avanzado mucho para transformar el Estado burgués en Estado popular, para que el poder esté en las grandes mayorías. Sin embargo, pues siempre hay el peligro que esos grupos vuelvan a tomarse el poder, esos grupos fácticos. Siempre ha dicho, se ha hecho bastante, pero todavía es insuficiente lo que se ha hecho. Pero por supuesto. ¿Qué es lo insuficiente? Bueno, te pongo ejemplos. Hemos construido cerca de 100 escuelas estas espectaculares del milenio, pero se necesitan 600. Claro. Cuando llegamos al poder, habían 0 escuelas públicas con internet banda ancha 24 horas, tenemos creo 6.000, pero faltan otras 6.000. Tenemos 200 escuelas, colegios públicos con bachillerato internacional, pero son miles y todos deben alcanzar bachillerato internacional. Entonces, se ha empezado el camino contundentemente, en la dirección correcta, a alta velocidad, pero falta por recorrer. Y muchos de sus detractores o críticos, incluso algunos de adentro del gobierno, han dicho que todo eso fue posible. Peores porque se creen la izquierda pura, ¿no? Entonces ellos son los autocríticos. Y mientras los otros mienten, calumnian, difaman, ellos siguen autocrítica.
y nos hace más víctimas de la víctima. Esos críticos han dicho que solamente era posible o solamente fue posible hacer eso porque había plata del petróleo, porque si no, no había cómo. Los mediocres siempre tienen que desmerecer a las personas que trascienden, ¿no? Y no hay obra ni persona trascendente sin contradictores. Y bienvenidos los contradictores, siempre y cuando sean bien intencionados, sea rigurosa, incluso su opinión, peor los argumentos, ¿ya? Sean informados, formados. Pero el nivel de la política ecuatoriana es realmente triste. Ahí también nos falta mucho por hacer. Hemos avanzado, pero todavía hay rezagos del pasado, esa política de Kermés. Entonces eso no resiste el menor análisis. Hemos demostrado 1 y 1000 veces que si calculas bien el ingreso neto por habitante y en valores reales, porque $40 el precio del petróleo de inicio de los 80 es más que $100 en el siglo XXI. Es un ejercicio elemental. Ya hemos tenido menos ingreso petrolero promedio per cápita que antes y hemos sido el país que mejor ha utilizado ese ingreso petrolero, y esto lo dicen estudios internacionales como el de Boston Consulting Group. Ya. De los opositores o críticos que usted consideraría son respetables, ¿a quién destaca? Que les pueda escuchar y que les haya leído, les haya escuchado. Críticos respetables a nivel político, muy pocos realmente, ¿no? Muy pocos. A nivel económico, incluso escuchábamos algo a Walter Spurrier, pero también ha derivado de una politiquería terrible. Entonces, sí, ese es el problema. No hay, o sea, a uno le dicen autoritario, dictador, porque no respeta a la oposición. O sea, ¿cómo respeta a la oposición cuando viene un asambleísta que por echarlo dice que hemos comprado en plena emergencia el terremoto en Manabí una alfombra a $50.000? En realidad, es un informe de Contraloría que dice que se gastaron en rubros no estipulados en un préstamo del BID en total $50.000. Dentro de esos $50.000 una alfombra que además era porque el suelo estaba cuarteado en el centro de operaciones y era peligroso para la gente. Costó $800, pero dicen $50.000, o sea, la alfombra voladora de Aladino. ¿Cómo puede respetar algo así? Y se miente y se vuelve a mentir. Y los medios, la estrategia, el periodismo ecuatoriano, es traer a esos mentirosos compulsivos y no decir nada, pues no contradecirlo, y quedó la mentira. Ahora, es muy difícil, pero bueno, voy a pensar un poquito más. Si me ayuda el público a pensar qué opositor ha contribuido de verdad. Aquí entre el público hay una amiga que me pasó una frase que me gustaría reflexionar con usted, presidente, y es una de Chesterton, que decía: no puedes hacer una revolución para tener democracia, debes tener una democracia para hacer una revolución. A la luz de estos años, en base a esta pregunta le digo, ¿esto ha sido posible, hacer una revolución dentro de la democracia? Pero por supuesto. Primero, esa es una característica del socialismo del siglo XXI, del buen vivir. O sea, ya en el siglo XXI nadie puede escoger como vía la lucha de clases, la violencia, la lucha armada, ¿no? El camino debe ser la democracia. Como siempre digo, nuestro ejército son los ciudadanos, nuestras armas son los votos, y debe ser profundamente democrática toda revolución. Ahora, en el siglo XXI también toda democracia, para que se llame democracia, es necesario tener elecciones periódicas, transparentes, universales, pero no es suficiente. Se necesita también esa democracia, primero, otros derechos, garantizarlos, ¿no? Libertades, justicia, etcétera, pero se necesita esa democracia real, de igualdad de oportunidades, acceso a educación, salud. Entonces, todo eso configura que nuestras revoluciones sean profundamente democráticas. No solo hemos ganado cerca de 11 veces consecutivas 14 elecciones, porque en algunas elecciones ha habido 3, 4 papeletas, ¿no? Sino que se ha avanzado muchísimo en esos derechos reales, no solo los derechos políticos, sino los derechos reales de la gente. Ahora, en los últimos años hemos visto que hay una tendencia, no sé si es casual o está provocada por alguna corriente interna, que los economistas empiezan a ganar elecciones presidenciales y tienen que afrontar... ¿Ah? Dios nos libre. Pero ya hay. Pero si ese era el problema de los 90, que los economistas fueron elevados al puesto de sumo sacerdote y nos hicieron creer que ya hombres políticos no eran los que tenían que gobernar nuestros países, sino los tecnócratas. Y vea, pues los tecnócratas lo que hicieron, destrozaron América Latina. América Latina fue la región donde más profundamente, más rápidamente se aplicaron las reformas estructurales del Washington Consenso y fueron un desastre en crecimiento, en justicia distributiva, en soberanía, porque pasivamente aceptábamos recetas extranjeras, un consenso donde no participamos los latinoamericanos, en dignidad, en tantas cosas, en democracia, se claudicó en democracia. No importaba lo que el pueblo votara, era absurda, era lo que decía el Fondo Monetario, Banco Mundial. Dios nos libre
que vuelvan esos supuestos oráculos de Pero Delfos los a presidentes manejar. que van ganando las elecciones y que son economistas son sobre todo políticos. Eso le iba a decir, que utilizan no las por herramientas de la economistas, economía. sino por políticos. Ajá. En buena hora sí tiene formación económica. Mire, John Kenneth Galbraith, uno de mis economistas favoritos, ya falleció, y él sabía más por viejo que por economista, porque trabajó hasta más de los 90 años, decía que el economista que hace abstracción de las relaciones de poder, es decir, la política, era un completo inútil. Y entonces, ¿qué aprendió de la política el economista Rafael Correa Delgado en estos 10 años? Defíneme política, cambio en las relaciones de poder o la forma en que una sociedad racionalmente toma sus decisiones. O sea, sabíamos lo que era la política. El poder, por supuesto, la en sociedad. el día a día hemos aprendido muchísimas cosas, pero que ya las aplicábamos por principios. Por ejemplo, el mito en los medios de comunicación, que son los que transmiten la opinión pública. No, es la opinión publicada y es un gravísimo error hablarle a los medios, tiene que hablarle a los ciudadanos. Ya. Eso lo dijo en el artículo del Telégrafo, por ejemplo, y han destacado en los últimos días un video en el que circula una entrevista con Anita Pastor y señala ese tema. Pero en el ejercicio de la política, ¿era tan importante la lucha contra los medios de comunicación? Pero por supuesto, eso, el que niegue eso, si es progresista de izquierda, si no está con el status quo, es una ingenuidad extrema. O sea, nosotros nos hemos enfrentado partidos de derecha estos 10 años. Entre todos no hacían uno, colapsaron por sus propios errores. Hemos enfrentado sus instrumentos para cultura hegemónica, para desestabilizar los gobiernos, para legislar, gobernar, juzgar desde sus titulares. Esos son los medios de comunicación. Nuestros verdaderos adversarios han sido los medios de comunicación. ¿Y hacía falta juicios como por ejemplo el último, el que supuestamente se perdió? Es gracioso, porque en una sociedad civilizada, avanzada, tú procesas los conflictos por medio del sistema judicial. Aquí es pecado. Entonces, ¿cómo procesa? Cuando un pseudo periodista, que en verdad es un odiador disfrazado de periodista, te dice ladrón, ¿cómo procesa? O le da un puñete o vas al sistema de justicia, que es lo que hacen los países civilizados. Pero aquí ese es el pecado. ¿Por qué? Porque quieren quedar en impunidad absoluta. No se dejen impresionar con eso. Ciudadanos de la patria grande y sobre todo de Ecuador, la ley está en nuestro lado. El límite de la libertad de expresión, hay algunos límites, la seguridad de Estado es uno de los límites, pero es la honra de la persona, la intimidad de la persona. No puede un periodista abusivo, por peor o por decir que una es persona pública, calumniarte, no puede. Y la forma de responder es el sistema de justicia, es una sociedad civilizada. Pero aquí no quieren satanizar todo aquello, porque quieren quedar en impunidad. De hecho, hay un error en el titular del Universo. El día de ayer, si no me equivoco, decía que era el primer juicio que Rafael Correa perdía en una justicia controlada. ¿Cuántos ha perdido, Rafael? No tengo la cuenta, pero yo me he sabido defender por medio de la justicia. Pero he perdido 4 o 6 juicios, ¿no? Me dicen por acá que son como 10. Sí, nunca han dicho las decenas de juicios que me han puesto. Eso no existe. Claro. Existen los juicios que yo pongo, no las decenas de juicios que me han puesto. ¿Y eso no crispó el ambiente? ¿Pudo haber evitado eso para gobernar en paz? Revisa un poco. Claro, yo puedo lograr la paz de los sepulcros, ¿no? Eloy Alfaro decía, y ahí me comparan con Eloy Alfaro, yo no soy tanto, y los cambios que salían en ese video no son por una persona, es todo un equipo y la voluntad de todo un pueblo, si no, no cambian los países. Pero Eloy Alfaro decía, yo pude pues ceder ante mis enemigos, lo llamaba él. Y hubiéramos tenido mucha paz, la paz del coloniaje. No nos equivoquemos, no nos engañemos. Para cambios tan profundos como lo ha ocurrido en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, ¿ya? Va a haber pues gente que esté en contra, que está perdiendo sus... Y en democracia además. Que está perdiendo sus privilegios. O sea, cuando una empleada doméstica que ganaba $80, la mitad de un salario básico, ahora gana $375, el nuevo salario básico, la tienen que afiliar al Seguro Social, le tienen que garantizar todos los derechos. La señora pelucona, como le llamamos en Ecuador, que vivía a costa de ese empleado doméstico, va a estar enojadísima, a no ser que tenga una gran generosidad. Y no todas son así. Entonces, si usted quiere hacer justicia, alguien tiene que resentirse. Pero usted tiene que actuar en función de principios, con convicciones. Pero también hay una cosa Óscar Aureche, un gran pensador, Arturo Aureche, un gran pensador argentino decía, las mayorías no odian, porque conquistar derechos causa alegría. Son las minorías las que odian, porque perder privilegios se crea amargura. Claro. No sé si nos pasa un vasito de agua, por favor, por aquí, sin problema. A ver, también hay una cosa que es paradójica. La izquierda le señala que usted ha consolidado el capitalismo ecuatoriano, y la derecha, en cambio, señala que nos va a llevar hacia Venezuela, hacia Cuba, hacia el comunismo, que nos regresa a la época soviética. ¿Cómo entiende el economista Rafael Correa Delgado esta paradoja de unos izquierdistas acusándole de capitalista extremo y unos derechistas casi que señalándole comunista ortodoxo?
felizmente especificó, unos izquierdistas, porque no es la izquierda. Usted ve que somos referencia a nivel latinoamericano, a nivel mundial, el proceso ecuatoriano, como una izquierda moderna del siglo XXI. Pero hay esa izquierda infantil que se cree, es vanidad en el fondo, ¿no? Que se cree por encima, que se cree la apostolcracia de la izquierda, la que tiene las 10 tablas. O resentidos que no estuvieron en su gobierno. Pero es que parte de todo eso, vanidades, resentimientos, etcétera, que jamás nada será suficiente. Entonces resulta que hemos tan solo modernizado el capitalismo. Y como usted dijo, si eso es cierto, entonces ¿por qué la derecha nos odia tanto? Porque alguien está mintiendo. Claro que sí. Ahora, para cerrar este bloque, ¿usted considera que hubo un grave error en estos 10 años? ¿Cuál fue ese error? ¿Un error que pudo haberlo evitado, que lo pudo haber controlado o que modificó con el paso del tiempo? Muchísimo, pues muchísimo. Mira qué velocidad hemos ido 10 años, las transformaciones que se han hecho. Pero las grandes líneas estratégicas han sido las acertadas. Salieron adelante, sí. Hay muchísimo, hay nombramientos, por decirle algo. Nunca debí nombrar. Usted sabe que yo tenía influencia, liderazgo, apoyar que sea presidente de la Asamblea Constituyente, por ejemplo, un Alberto Acosta. Eso fue un gravísimo error. Eso nos costó años en el proceso. ¿Y de los ministros que Porque ahora...? con una asamblea ya de plenos poderes, si usted hacía una constitución en 2 meses, con mayoría absoluta nuestra, en 4 meses sabe cuántas leyes podía cambiar. Claro. Y luego tuvimos la elección del 2009 donde no tuvimos mayoría legislativa. Entonces eso nos atrasó años. La vanidad de este señor, que para pasar como el gran demócrata tenía que consultarle a todo el mundo pues cómo hacer la sopa. A las finales todo metía cuchara en la sopa y la sopa salió horrible. Y tener un ministro como Ramiro González que después hizo lo que hizo y dijo lo que dijo, ¿no es un error? Mire, es que no soy parapsicólogo, yo soy economista. Walter Mercado es el parapsicólogo. Yo soy especialista en mercado, pero no soy Walter Mercado. Entonces, o sea, ¿cómo podemos ver los corazones de la gente? O sea, usted revise todo lo que decía Ramiro González, ¿no? Cómo nos dio el apoyo, apenas fue derrotado León Roldós y él era su binomio, las flores que me echaba, yo no soy, tengo experiencia en eso, yo no es que me dejo convencer por los halagos, por eso, en eso, chapó como dicen los franceses, porque una de las pocas personas que me ha engañado, Ramiro González, cuando hablaba conmigo, yo era el mejor presidente de la historia y del mundo y todo lo bien que estábamos haciendo, pero era un traidor. Ahora, mire que me pidió autorización a mí y yo le acepté. Dijo, estoy formando un partido para respaldar la revolución, presidente, un partido socialdemócrata. Como no somos sectarios, perfecto, que esté la izquierda y la centroizquierda. Me pidió autorización, me pidió permiso para eso, ¿no? ¿Para qué? Para después, en la primera oportunidad, meternos la puñalada. Pero mire lo mal que le fue en la última elección, es un cadáver político. Pero se llevó a algunas alcaldías de país y algunos militantes de país. Eso en el 2014. En el 2014. Pero en las elecciones del 2017 nos sacó un asambleísta, claro, sepultó a su partido y se sepultó él. Ya. Vamos entonces a la siguiente parte que me parece que... en 2014 aparecía como aliado del gobierno, acuérdese, ¿sí? No como traidor. Claro. La campaña electoral última fue muy dura, Rafael, con una carga enorme de violencia verbal, denuncias de corrupción que ya se ha dicho y un interés evidente, muy clarísimo de manchar el nombre de Rafael Correa. Yo creo que alguna vez conversé con usted y le decía, lo que quieren es que salga por la puerta de atrás y no por la puerta de adelante. No lo lograron. ¿Cómo vivió esa campaña? ¿Cómo la sintió? La verdad es que no fui el principal objetivo ahí, ¿no? O sea, hubo una estrategia para tratar de manchar el nombre de Jorge Glass e incluso pues acusaron, acuérdense, a Lenín Moreno de haber vivido lleno de lujo en Ginebra, de haber utilizado plata del Estado en cosas que no debían, etcétera. Pero sí, como usted dice, fue una campaña extremadamente sucia que por determinados casos de corrupción, que fueron investigados, sancionados. El caso de Brecht ocurrió en 12 países, utilizaban el método inductivo. Uno es corrupto, todos son corruptos. Con ese criterio, pues, Carlos Pareja Llanucel, ese ministro que nos traicionó y recibió coimas, está fugado en Miami, estuvo contra nosotros en la campaña presidencial, él era editorialista de Diario Expreso, entonces todos los periodistas editorialistas de Diario Expreso son corruptos. La iglesia por ahí también metió cuchara, la parte más reaccionaria. Entonces, porque hay un corrupto, todos somos corruptos. Entonces, porque hay un cura pederasta, todos los curas son pederastas, ya basta. Pero fue dura la campaña. Por supuesto que fue dura. La pregunta era cómo administrar el gobierno frente a una campaña que se prestaba para todo tipo de injurias, infamias, y gobernar y al mismo tiempo administrar una organización política que tenía que ganar las elecciones. ¿Por qué cree que me dio la neumonía? A ver, entonces, la otra pregunta es, ¿cómo se explica la diferencia tan corta entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso en la segunda vuelta? Bueno, mire, ganamos las elecciones presidenciales en un contexto de recesión, eso nunca había pasado en el país. Ganamos todo, mayoría en la Asamblea, Parlamento Andino, la consulta popular para prohibir paraísos fiscales y ganamos ampliamente a los servidores públicos. Y bueno, casi ganamos una sola vuelta la presidencia de la República. Yo creo que hubo errores graves en la campaña, entre ellos mensaje, estrategia, tratar de diferenciarse del gobierno,
cambiaron eso en la segunda vuelta y las cosas mejoraron. En todo caso, tampoco hay que olvidar que hubo recesión en el 2016. Y la política va de la mano de la economía. Lenin decía, política es economía concentrada. Fíjese cómo la crisis... Vladimir Ilich Lenin. Fíjese cómo la crisis del 2009 en Europa arrasó con gobiernos de derecha e izquierda que estuviese. O sea, en Francia estaba Sarkozy, ya en España estaba Rodríguez Zapatero. Todos perdieron por la crisis. Ahí sí hubo crisis económica. La gente no se pregunta, debería preguntarse, debemos tener más madurez democrática, pero ¿es culpa del gobierno? No, me va mal, busquemos otra opción. Y ganamos ese contexto de recesión. Y un error de la campaña fue esa idea de diferenciarse. Había mensajes bastante contradictorios, no había esa ilusión movilizadora, no había esa contundencia. Pero estuvieron a punto de perder en la segunda vuelta, porque la diferencia fue de menos de 3 puntos. Mira, nosotros tuvimos varios escenarios en la segunda vuelta, nos tocó el peor de los escenarios, pero por lo menos ganábamos con 2 puntos, ganábamos con 2.3, y había encuestas que nos daban 12, 14 puntos. Pero también favoreció, por ejemplo, los Manabí, que con la situación del terremoto, la población de Manabí votó masivamente y prácticamente esos puntos perdidos se los concentraba en Manabí. ¿Y cuál es el problema? Yo también te puedo decir que nos fue muy mal en Napo, entonces, o sea, ganaron ellos abrumadoramente en Napo, así es la política. Ya. Ahora, una pregunta que de ley va a estar latente entre algunos amigos, cercanos, periodistas, críticos, es una pregunta de cajón. ¿Tiene sostenibilidad, seguimiento y continuidad la Revolución Ciudadana sin Rafael Correa con este gobierno actual? Espero que sí, ¿no? Ese era mi deseo. Ya. Yo creo que se están cometiendo graves errores. El principal error es que siguen desde el poder tratándose de diferenciar, la estrategia es diferenciarse de nuestro gobierno, lo cual es tremendamente injusto, ingrato y mediocre. Porque yo puedo tener otro estilo de gobierno y no tengo que anunciárselo a nadie, la gente lo va a reconocer y lo va a apreciar. Pero los ejes centrales van a seguir. Bueno, hasta ahora veo que no se dice nada al respecto, y por el contrario, ¿no? Pareciera ser que la oposición era la que tenía la razón, porque cualquier tontería de la babosada de la oposición es recogida. Por ejemplo, la lucha antidroga, ¿no? Llamemos a los opositores que están insultando a nuestros compañeros sin ninguna condición, beneficio inventario, ¿ya? Para construir la política antidroga. La política antidroga existe, yo dirigí todo eso personalmente, me reunía por lo menos una vez al mes, ¿ya? Pero resulta que la tabla de consumo recomendada por las Naciones Unidas no sirve, hay que derogarla, y empiezan a recoger todo lo que dice la oposición. Y por el contrario, lo que hacemos nosotros es criticado, el ingreso a universidades, yachas, etc. Los consumidores pasarían a ser delincuentes ahora. ¿Perdona? Por supuesto, pues si elimina la tabla, el consumidor ya no es un problema de salud, porque es un problema criminal. Latina, para que entienda América Latina, aquí hay una legislación que favorece a los consumidores por un problema de salud pública. Y eso lo tiene casi todo el mundo y la mayor parte de América Latina. Se despenalizó el consumo de drogas hace 20 años en Ecuador, más o menos. No lo despenalizamos nosotros. Lo que hicimos es establecer la tabla para saber si alguien tiene tantos gramos de cocaína, si lo metes preso por traficante o es para consumo personal. Esas son recomendaciones a Naciones Unidas. Por un lado es válido Naciones Unidas, por otro lado no vale Naciones Unidas. Pero como en el 2010 se desarrolló una nueva droga, la H, de bajo costo, y estos criminales del cartel de Sinaloa y otros carteles, incluso europeos, metieron esa droga en América del Sur y América Latina en general, explotó un problema de droga y se politizó el problema. Le echaron la culpa a la tabla, cuando la culpa es la nueva droga que existe y hay que tener nuevas estrategias. Pero así es el nivel de política ecuatoriana. Y algunos también acusan... En todo caso, o sea, parece que la oposición es la que tiene razón y lo que saben luchar contra la droga, ¿no? Y algunos también dicen que por la salida de la base de Manta se incrementó el tráfico de drogas. Temo que en nombre del diálogo también traigamos la base de Manta de nuevo. A ver, hay una pregunta sobre este tema. ¿Cuáles son las líneas rojas de la Revolución Ciudadana que no permitiría a Rafael Correa, Alianza País? O sea, te puedo dar un ¿Qué no puede? concreto. A ver. Pacto con los Bucaram. La peor escoria de la política ecuatoriana. Pero están... Hay un pacto muy concreto. Entonces hay que hablar claro y tomar... Esa es una línea roja. Por supuesto, pues. O sea, si nosotros nacimos contra esos pactos a espaldas de nuestra gente, nacimos contra el reparto del Estado, del país, cual botín entre piratas. Y vemos qué está pasando. A los Bucaram es claro que le han dado CENEL. Ya. Y otra línea roja en temas de educación, de salud, que no permitiría a la Alianza País. Ya esto en lo personal. Lo otro es a nivel de Alianza País. Mi proyecto más querido, que yo dije que era el proyecto más importante del gobierno y tal vez de la historia del país, es Yachay. La ciudad del conocimiento, y en su núcleo está Yachay Tech, Universidad de Tecnologías Experimentales. Ahí está el futuro. Si algún binomio me ponía en su programa de gobierno, que nadie lo puso, al menos el nuestro no lo puso, que iban a atentar contra Yacha, que iban a tratar de convertirla en cualquier otra cosa, yo votaba por cualquier binomio menos por eso. Lamentablemente está pasando.
Bueno, a propósito de esto, vamos a pasar un video para que lo escuchen las declaraciones que esta mañana habría hecho Lenín Moreno con la reunión que tuvo con el Bloque País y se refiere a usted, Rafael. Pasemos el video. Yo, el momento en que salga de Alianza País, no me volveré a afiliar nunca más a ningún otro partido, porque esta ha sido una experiencia maravillosa. Porque esa ha sido una experiencia que nos ha permitido a todos en conjunto, bajo el liderazgo de Rafael Correa, reconstruir, reinstitucionalizar un país que estaba devastado, un país que estaba en el lodo. Todo eso debemos agradecerle al compañero Rafael Correa, independientemente de que tengamos diferencias. Lealtad conmigo, sí, sí, somos compañeros. Así como yo les debo lealtad a todos y cada uno de ustedes, independientemente de cómo piensen. Lealtad conmigo sí, pero por favor no se olviden de la lealtad que le deben a nuestro líder histórico, Rafael Correa. La opinión sobre estas palabras expresadas esta mañana en Carondelet. Recuerda que esto sale el martes, así que sí, el próximo martes, 4 o 5 días. Sí. ¿Qué le diría a Lenín con mucho cariño? No me quiera tanto, compadre. Porque obras son amores, ¿no? Yeah. Y todo el mundo puede hablar bonito. Y estas semanas ha habido un cúmulo de contradicciones, ataques innecesarios a nuestro gobierno, de legitimación, desaires, pero gratuitos. La propia lucha contra la corrupción. ¿Usted ha escuchado alguna vez a Lenín Moreno decir, yo fui 6 años vicepresidente del gobierno anterior y jamás vi un acto de corrupción y jamás toleramos un acto de corrupción? No, como que si no es con él, acoge el discurso de la oposición que todo ha sido corrupción, nos llama a las Naciones Unidas, nos hace una comisión anticorrupción, o sea, somos inútiles, unos imbéciles, y hacen creer que solo desde el 24 de mayo se luchó contra la corrupción, lo cual es una tremenda injusticia. Nos hemos jugado la vida luchando contra la corrupción. Y son cosas que pasan aquí, en el Vaticano, en Europa, en todos lados. La diferencia con antes es que no son cosas generalizadas, no son toleradas, y se están investigando y sancionando desde mi gobierno. Y entonces, esa foto que circuló Gabriela Rivadeneira de la reunión, ¿para qué sirvió? ¿Parecía que todo era armonía ahí o que ahí se discutieron? Vea, lo que sí tiene razón Lenín es que haya discrepancias en un movimiento político no significa que haya divisiones, es un movimiento democrático. Sin embargo, yo sí creo que se están pasando ciertas líneas rojas. Y a mí sí me ha herido profundamente que la estrategia explícita, clara, de tratar de diferenciarse de nuestro gobierno. Así yo también me voy a diferenciar de este gobierno, porque jamás voy a aceptar que se haya hecho un pacto con Abdalá Bucaram, ¿ya? Y que se le haya entregado tal vez la segunda empresa pública que más factura en el país después de Petroamazonas, ¿ya? Que es la Corporación Nacional Eléctrica. ¿Está confirmado? Recontra confirmado, además que hubo un viaje de un alto funcionario, en ese tiempo todavía gran gobierno, a Panamá para pactar con Abdalá Bucaram. Esas cosas son inadmisibles en la Revolución Ciudadana. ¿Y entonces para qué sirvió esa reunión en que puso la foto Gabriela Rivadeneira en el Twitter donde estaban todos? Bueno, ya no sabíamos del pacto de Bucaram todavía. ¿Y entonces para qué se reunieron esa vez? Sí, para limar algunas asperezas, porque ya eran unas 3 semanas, 2 semanas, tal vez del gobierno, donde, te insisto, o sea, lo primero que se hace, o sea, tú quieres cambiar de estilo, cámbialo, ¿ya? Pero hacer de ese cambio de estilo el centro de tu acción de gobierno no tiene sentido. Suponte que yo regrese en el 2021, que no tengo la menor intención, así que no sufran los sufridores, ¿ya? Y que gane la elección, el 2021, las elecciones presidenciales, y no concuerde con el estilo de Lenín, que es un compañero. ¿Qué sentido tiene que diga, y yo no voy a dialogar con los corruptos, con los que arruinaron este país, yo voy a confrontarlos porque yo tengo manos limpias, y echarle lodo al anterior gobierno, que es un gobierno de compañeros? ¿Qué sentido tiene eso? Están haciendo cosas innecesarias, están tratando, no de contentar a todo el mundo, contentar a la oposición, y al final no va a contentar a nadie. ¿Y si se vuelven a reunir antes de que se vaya a Bélgica y conversan y liman las asperezas y resuelven estos problemas? Ojalá haya tiempo, yo insisto, cuando esté al aire esta entrevista... Ya no estará acá en el Ecuador, sí. Ojalá haya oportunidad, pero entre otras cosas, mira, yo soy el autoritario, dictador, yo tenía un buró político con representantes de la Asamblea, de los gobiernos locales, de nuestro movimiento, con representantes de la militancia y obviamente el Ejecutivo, donde discutía las cosas trascendentales. Aquí no se reunió, se reunió una vez, de urgencia, frente a la fricción. ¿No se ha vuelto a reunir el buró? No se ha vuelto a reunir, nadie nos consulta nada. Llaman a la oposición para consultar con ellos, escuchar su propuesta de lucha antidroga, manejo del país, lucha anticorrupción, y a nosotros no nos llaman. ¿Cómo entender eso? Pero Rafael Correa no pasará a la oposición, ¿no? No, yo me voy a retirar, o sea, estoy diciendo estas cosas para dejar mi postura clara, porque siempre he sido un tipo frontal,
y en este momento estaré en Bélgica gozando de mi familia. Y ojalá retirado de la política. Digo ojalá porque sí tendré que defender a mi gobierno. Claro. Si dicen mentiras sobre lo que fueron los 10 años de Revolución Ciudadana con Rafael Correa. Ya, una última pregunta entonces sobre esto. Si hay posibilidad de reunirse en esta ocasión, antes de irse a Bélgica, ¿qué le diría a Lenín Moreno entonces? O sea, lo que ya le dije en el buró, que está totalmente equivocada. O sea, que su política de John Lennon. O sea, una cosa es el diálogo, todos coincidimos en el diálogo. Pero yo jamás dialogaría con un tipo que está insultando a Lenín Moreno cuando era mi vicepresidente. Y eso es lo que está haciendo al recibir a un Dalo Bucarán. Jamás dialogaría con el que le dice de todas nuestras compañeras asambleístas. Entonces hay principios. A mí no me vi la política, ese es otro tantos mitos. Yo vengo de la academia, estoy acostumbrado a escuchar gente que piense totalmente distinto a mí. Y respeto sus ideas y podemos ser grandes amigos. A mí me unen los principios, ¿ya? Y la política no me divide, pero sí me divide la persona que... Sí tengo división, separación con la persona que no tiene principios ni valores y se está cediendo demasiado. El diálogo bienvenido, pero tú debes saber con quién te sientas a la mesa para no legitimar a los que desaparecieron a nuestros hijos, y tú sabes a qué me refiero, a nuestros niños, para no dialogar con los que saquearon este país, para no dialogar los que ultrajaron a la República con sus vulgares componendas. Pero si se va a Bélgica va a dejar de tuitear. Para no legitimar, perdón, más que dialogar, para no legitimar me refería. ¿Va a dejar de tuitear? No, en referencia, en defensa de mi gobierno, sí. Porque no permitiré que cuando nos hemos jugado hasta la vida, por ejemplo, luchando contra la corrupción, venga cualquier hijo de vecino a decirnos corruptos. Y si se va a Bélgica y tuitea, esa va a ser la actividad política a la que se va a concentrar. Ojalá que no tuitee mucho, porque quita bastante tiempo. Ok. A ver, vamos entonces con lo siguiente. Es un tema que me parece importante para América Latina, nos sintonizan en todo el mundo, por supuesto, y es... ¿Cuánto pesó el liderazgo suyo, de Evo, de Hugo Chávez, para la integración que ahora se ve bastante? Es fundamental, nos guste o no nos guste, los líderes siempre son necesarios, nadie debe ser indispensable, pero son altamente deseables. Pero resulta que no está funcionando. Pero se sataniza los liderazgos, esos son los mediocres, ¿no? Satanizan todo lo que los haga sentir más pequeños a ellos, ¿no? El éxito de los demás les hace sentir mal. La intrascendencia es su felicidad, entonces el que trasciende los amarga. Entonces resulta que el liderazgo ahora es malo. El liderazgo es altamente deseable. Los líderes, bueno, por supuesto, puede haber líderes malos. Y esa época de oro que tuvo Sudamérica, sobre todo, 2009, por ejemplo, de 10 gobiernos sudamericanos, latinos, sin Surinam, sin Guyana, 8 tenían gobiernos de izquierda. Por ejemplo, en Paraguay, Fernando Lugo ganó por primera vez en historia con un movimiento de izquierda. Y todos teníamos esa vocación integracionista. Las circunstancias han cambiado. Ahora estamos en minoría, los gobiernos progresistas, y hay un claro boicot de la integración. ¿Y la restauración conservadora se frenó, se diluyó? La derrotamos en Ecuador. Ojalá haya sido... ¿La pararon en Ecuador? Sí, pero no nos engañemos, no subestimemos al adversario. Están unidos nacional e internacionalmente con el impúdico apoyo de sus medios de comunicación y con estrategia. Tienen estrategia. Fíjate el libreto de Ecuador, atacando al vicepresidente Jorge Glass. Es exactamente el mismo libreto que Brasil. Lo que le hicieron a Dilma. Cuando primero la desgastaron políticamente a Dilma relacionando la caso de corrupción. Que no existió ya jamás. Desgastada políticamente, le dieron un juicio político y todo el mundo le aplaudió la destitución. Y la prensa atacándola, los jueces también persiguiéndola. Ahora resulta que es inocente de todo, pero ya no es presidente de la República. Y el presidente estaba investigado, en cambio. Entonces, pero es la misma estrategia. Entonces tienen estrategias regionales y globales. Pero si ya se sabía que era así la estrategia, ¿por qué no se contrarrestó? ¿Por qué no se ha trabajado más bien? ¿Y tú qué crees que es fácil? O sea, cuando todos los días tienes medios de comunicación insinuando que alguien es corrupto, fíjate otro ejemplo. Tú eres periodista. Cuando saca un diario, y fue parte de la estrategia, eso lo hicieron deliberadamente en Ecuador. El diario panameño. Panameño, La Estrella, un diario amarillista, en su columna de chismografía, que el vicepresidente estaba involucrado en caso de corrupción, que Alexis Mera había ido a Panamá para hablar con el fiscal de Panamá para que no saque las denuncias, etc. Lo tuvieron 2 semanas en titulares. Cuando Página 12 hace toda una investigación extremadamente rigurosa, con punto y coma, con cifras, con datos, con nombres, sobre las 49 offshore que tenía nuestro opositor Lasso, el opositor Lasso, el candidato de oposición, cuando denuncia su intermediaria financiera que lucró con el dolor de la gente cuando tenía sus depósitos congelados y compraban los certificados de depósitos con descuento del 60-40% en el mercado, 40-60%, no sacaron una coma, no sacaron nada. Entonces, qué difícil es posicionar la verdad cuando tienes un bombardeo diario, cuando te invitan
asambleístas cobardes, abusando de su inmunidad diplomática para decirte cualquier cosa sobre inmunidad legislativa. Estoy muy cansado. Para decirte cualquier cosa con respecto al vicepresidente. Pero yo creo que la verdad prevalecerá. Ahora, en el panorama internacional, uno de los factores que está de alguna manera reacomodando las condiciones políticas y los factores de distorsión o de disputa que hay es la existencia de un presidente en Estados Unidos que se llama Donald Trump, que acaba de tomar algunas medidas, como por ejemplo lo de Cuba. ¿Hasta dónde este factor, de alguna manera externo para América Latina, puede volver a posibilitar la integración para defender a la región? Quiero aclarar al cansado, porque pero si usted está retirado, lo que pasa es que, te insisto, todavía estoy convaleciendo y viajé a Guayaquil, regresé, Guayaquil es costa, ¿no? Estamos en Quito, Sierra, regresé con un resfriado que me duermo parado. Pero en todo caso, yo creo que es muy probable ese escenario, que dado el primitivismo de Trump, eso cohesione a las izquierdas del continente. Sepan, como canta Silvio Rodríguez, asumir al enemigo, no nos andemos peleando entre nosotros. Pero alguien tiene que liderar eso. Hay muchos líderes. Y eso pasó a inicios del siglo XXI. Y Bush era una Madre Teresa de Calcuta al lado de Trump y un premio Nobel al lado de Trump. Claro. Entonces, George Bush Jr., pero sus políticas eran tan cavernarias, tan primarias, que cohesionaron a nuestros pueblos, cohesionaron un sentimiento de dignidad y soberanía y empezaron a llegar uno tras otro gobiernos progresistas en la región. Vamos a extrañar a Obama entonces, en estas condiciones. No creas, Obama, te insisto, o sea, yo creo que Obama es una buena persona, pero con sus buenas maneras, con su inteligencia, fue terrible con respecto a América Latina. Avanzó con Cuba, tiene razón, en particular, pero sí. Mira lo que hizo con Venezuela. Y qué cambio, además de Cuba, aparte de Cuba, qué cambio sustancial hizo para Rafael Correa, en su política exterior, la política exterior norteamericana con respecto a América Latina. ¿Cómo mira Rafael Correa el reaparecimiento, el reposicionamiento de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que podría generar, digamos, un liderazgo regional? Sí, Cristina es una extraordinaria lideresa, no solo latinoamericana, mundial, y una querida amiga. Pues no puede otra cosa que complacerme su reaparición en política y para enderezar algunas cosas, porque, o sea, Cristina y el peronismo en Argentina en las últimas elecciones no enfrentaron a la derecha, enfrentaron al emporio del Clarín. Claro. ¿Ya? Entonces, nuevamente la estrategia de la corrupción, toda la corrupción, etcétera, qué bueno que demuestre, ¿no?, que sigue vigente, yo creo que va a ganar y contundentemente, y pueda desde una posición en el Senado aclarar muchas cosas. Y la presencia de Lula como uno de los candidatos favoritos con el mejor posicionamiento en encuestas. Y ahí le van a hacer a Lula lo que probablemente me hagan a mí. Usted ya vio, payasos que pusieron en la Fiscalía denuncias para que no me dejen salir del país. Yo siempre dije, no me voy a presentar a reelección, quiero vivir unos años en Bélgica, mi familia es allá, siempre dije, ahora dicen que estoy huyendo. Claro. ¿Ya? Entonces, sin ninguna base, sin ningún fundamento, ponen denuncias para evitar que yo salga del país. Entonces es dañar la imagen de la persona, destruir a esa persona, ensuciándola con sospechas de corrupción, etc. Eso es lo que están tratando de hacer con Lula, porque saben que Lula se presenta a las elecciones y los derrota. Pero en América Latina, por ejemplo, la presencia de Lula, de Cristina en su momento, en el futuro, también podría generar la atención o la emoción de devolverle a Rafael Correa en el 2021 acá. Que sigan emocionados, ¿no? Ya. Entonces, a ver, se va a Bélgica, ¿qué va a hacer en Bélgica? Que seres domésticos. Seguro, pero si no lo ha hecho estos días. Sí he hecho. Sí. Él le dijo que no, tengo hasta quemada por cocinar. No, mire, sí, por supuesto, pasar mucho más tiempo con mi familia. Mis dos hijas estudian, una va a estudiar en Bélgica, otra maestría, y la segunda está culminando sus estudios en París este año. La tengo muy cerca. Y tengo el último que todavía no se me gradúa, va al colegio. Dedicarle, por supuesto, esa es la prioridad, más tiempo a la familia, pero trataré de vincularme a la academia. Se ha creado, como decía el documental, estamos creándolo, todavía no está hecho, el Instituto de Pensamiento Político y Económico sobre eso, sí. Eloy Alfaro, y vamos a hacer mucho trabajo académico, publicaciones, desarrollo de pensamiento político y económico y muchas conferencias. ¿Este Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro va a tener su sede acá en el Ecuador, sí, o va a estar donde estará Rafael Correa? Depende cómo nos vaya. Empezaremos con la sede en Quito. Ya. Si logramos generar ingresos... ¿Va a ser una ONG? Sí, es ONG. Ajá. Si logramos generar ingresos, si podemos vender los productos, por ejemplo, boletines de análisis político, encuestas, boletines de análisis económico, conferencias, que cuando son seminarios, son conferencias remuneradas, podríamos abrir una oficina en Bruselas. Ese es el plan, pero depende de cómo nos vaya económicamente. Y en relación con otras organizaciones, porque, por ejemplo, hay Podemos, el PT en Brasil. La idea es esa también, coordinar todos esos movimientos progresistas. Ahora, ¿y ya empezó a escribir las memorias? No las memorias. Amenazó varias veces con eso. No las memorias, pero sí algunos libros. ¿Algunos? Sí. ¿Libros sobre? El enigma del desarrollo, por ejemplo. Un libro sobre desarrollo.
¿no? Y también temas de política. O sea, estoy escribiendo otro libro sobre la libertad de prensa, porque yo nunca he visto tan prostituida la palabra libertad como cuando se refiere a la libertad de prensa. ¿Y qué va a escribir sobre eso? ¿Lo que vivió? Lo que he vivido, lo que he reflexionado, por ejemplo, la contradicción. O sea, en el enigma del desarrollo, una idea clave. ¿Por qué se desarrolló América del Norte y no América del Sur? Si cuando llegó Cristóbal Colón, y gracias a Dios todavía no había economistas en esa época, pero si un economista venía con Cristóbal Colón, dicen que Cristóbal Colón fue el primer economista, no se me ríen. Porque cuando salió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y todo fue pagado por el Estado. Pero gracias a Dios en esa época no había economistas. Pero si hubiera habido un economista, hubiera dicho, y del desarrollo, especialista en desarrollo, que América Latina se iba a desarrollar más rápido que América del Norte. Porque había civilizaciones había dos consolidadas, grandes, tres, enormes. Maya, Azteca, Inca. Sí. Había tecnología, igual o mayor cantidad de recursos naturales que América del Norte. Y sucedió exactamente lo contrario. Es el gran enigma del desarrollo. Sobre eso va a escribir entonces. Más que como memorias, como estudios, como trabajos. Sí, pero en base a la experiencia también nuestra, ¿no? Una de las respuestas, puede ser varias respuestas, una pregunta muy compleja, es la clase de élite que nos dominaron. Cuando Alexis de Tocqueville llega a Estados Unidos, venía un régimen monárquico absolutista, Democracia en América, escribió Alexis de Tocqueville. Lo primero que dice, empieza el libro diciendo, me sorprende la igualdad de condiciones. Acá vinieron explotadores a ser rentistas y a excluir a la grande mayoría. Entonces, sin duda, una de las respuestas, tal vez no la única, para resolver el enigma, es la clase de élites que nos han dominado. Y eso te lleva a otra conclusión, que el desarrollo es sobre todo un problema político. Después viene lo técnico. Pero primero tienes que resolver el problema político. ¿Quién manda? Las élites o las grandes mayorías. El mercado de la sociedad, el capital de los seres humanos. Entonces, esa es la idea que trata el libro El enigma del desarrollo. Y la libertad de prensa trata la contradicción de base, que un derecho de todo ciudadano, un derecho a algo que nadie te puede quitar, está siendo provisto, generado por negocios con fines de lucro. Es una contradicción. Cuando se enfrente el fin del lucro frente a garantizar el derecho, por definición va a prevalecer el fin del lucro. Entonces debe haber mayor regulación, es un poder fáctico. Los poderes de una sociedad se regulan por medio de las leyes. Pero cada vez que hablas de esto es atentado a la libertad de expresión. Y a propósito, hace pocos días... Me recuerda mucho cuando hablaba contra el rey, y era atentado a Dios porque el rey tenía origen divino. Claro. Hace pocos días Alemania aprobó una ley por la cual se sanciona a las empresas que regulan o que proveen servicio de Twitter y Facebook hasta con 50 millones de sanción si es que no bajan mensajes de odio. ¿Se parece esa ley a la que envió a la Asamblea antes de terminar el mandato? De hecho, tomamos como referencia la ley alemana. Y qué pena todavía seguir en ese tercermundismo, en ese provincianismo, es decir, Alemania aplicó esta ley para legitimar nuestra propuesta. ¿No? Ojalá o sea, los alemanes perdieron ya la libertad de expresión en este momento. De acuerdo a los sufridores de aquí, a los que quieren seguir con esos abusos, ¿no? Pero esa ley, si estamos en las condiciones que nos ha descrito hace un momento, quizás no pasaría. Porque no está haciendo lo que dejó. Pero fíjate la contradicción, ¿no? Los mismos humanistas que luchan contra el odio, que si por ahí se te da una palabra de más racista, te demandan, y está muy bien, pero en las redes que te insulten, que discriminen, que haya racismo, ahí no pasa nada. Es un absurdo, es una contradicción insostenible. A ver, entonces, siendo autocríticos, también habría que pensar que solo pudieron ser de la forma que fueron estos medios contra el gobierno de Rafael Correa, porque tampoco hubo el contrapeso, es decir, que he formado parte de los medios públicos, no fueron suficientes. Pero es uno de los desafíos. Te decía que uno de los problemas básicos, que la inmensa mayoría de medios de comunicación son negocios privados con fines de lucro o con fines políticos, porque no necesariamente se busca el lucro financiero, sino el poder político, y los medios tienen poder comunicacional que te da poder político. Te buscan poder y juegan con un derecho, el derecho a la información. Entonces es un conflicto de base. ¿Cómo se puede mitigar ese conflicto? Con adecuadas regulaciones por medio de leyes, pero también democratizando la propiedad de los medios de comunicación, sobre todo en la parte del espectro radioeléctrico, que pertenece al Estado y lo tiene que distribuir el Estado. Y ahora pues 90% de ese espectro radioeléctrico está copado por empresas privadas. Entonces hay que dar más espacio a los medios públicos, no son medios gubernamentales, son del público, deben ser controlados por la ciudadanía, pero sin fin de lucro, buscando el bien común, no defendiendo intereses particulares. Y más espacio para medios comunitarios. Es una de las respuestas, pero no la única. Ya, ¿y los medios comunitarios por qué no se desarrollaron en el gobierno de Rafael Correa? Porque no es tan fácil, pues no es soplar y hacer botella. De hecho, recién estamos en el concurso de frecuencia. Se ha demorado una y otra vez por factores políticos, boicot, etc. No sé si continúe con este gobierno, pero es mandato constitucional. Segundo,
no es solo la voluntad del gobernante de democratizar el espectro radioeléctrico. Debe tener capacidad pues, en los medios comunitarios, sostenibilidad, capital inicial para comprar los equipos, etc. Y no es tan fácil de lograr. Ahora, volvamos a un tema que quedó pendiente y es el tema de la CONAIE. ¿Por qué les quitó la sede? El comodato que ahora se lo ha entregado por, en cambio, 100 años. ¿Qué significado tiene eso? Para empezar, nadie les quitó la sede continúa, es una de las grandes mentiras. Pero ya es verdad, porque lo han repetido 10.000 veces en las últimas 48 horas. Segundo, bueno, ya varios días, porque estamos hablando el posterior martes, a eso, sí. Los televidentes están viendo esto el martes. Segundo, porque el comodato decía, y nadie puede estar sobre la ley, yo no temo a ningún grupo de poder, que era para actividades sociales, y estaban explícitamente prohibidas las actividades políticas. Tú no puedes como gobierno, como Estado, dar un bien público a una organización política, sino una organización social. Y lo utilizaban, pero era evidente, pero se llamaban a los medios para hacer sus declaraciones políticas. Le dijimos, no utilicen la sede para esto. No, a la 10ª vez revertimos el comodato, le pusimos, no recuerdo, pero nunca perdieron la sede, sino que le dijimos, vuelven a hacerlo y le quitamos. Y no lo volvieron a hacer. Pero ahora viene este gobierno y le da 100 años la sede, sin condiciones. Es patrimonio público. Entonces denme también una sede de esa para Alianza País, pues. Basta de eso. Yeah. Nosotros hemos hecho las cosas correctamente, pero algunas veces no se las entiende. Pero, presidente, el tema de la CONAIE no fue una falta de acción política para tener como aliado antes que como enemigo a la CONAIE. Yo ya no pierdo el tiempo en esas cosas, ya tengo menos pelo y bastantes canas para seguir creyendo en pajaritos rosados y preñados, hermano. O sea, yo he trabajado con indígenas. Los que mitifican a los indígenas es que nunca han trabajado con indígenas. Y esta dirigencia de la CONAIE, o sea, ojalá haya una renovación generacional urgentemente, porque es imposible. O sea, ahora que se habla del diálogo, dan a entender que nunca hemos dialogado. ¿Cuántas veces nos sentamos a dialogar con las CONAIE? Pero hay gente que no busca servir a sus representados. Buscan tener una república independiente para ellos mandar, buscan espacios de poder como la educación bilingüe. La ruptura con Pachacuti, la expresión política de la CONAIE, el movimiento político de la CONAIE, vino cuando hicimos evaluaciones de la educación bilingüe para los indígenas, en Quichua, Shuar. Era la peor de todas. Es decir, estábamos haciendo más víctimas a las eternas víctimas. Y la utilizaban pseudo dirigentes, esa educación bilingüe, para meter a su prima, a su cuñado, a su vecino que no hablaba quichua. Las manifestaciones de Pachacuti eran con las camionetas de educación bilingüe. Les quitamos ese espacio de poder, entonces se van a la oposición. Y yo le dije, si se van, que les vaya bonito, ¿no? A nosotros nadie nos va a amenazar, más aún cuando se trata de cosas de principio. Pero nos reunimos muchas veces con la CONAIE, que se supone es aparte de Pachacuti, que nos quitó el apoyo político, pero almorzábamos, lográbamos acuerdos, bajaban las escaleras del palacio, y en el mismo palacio, este gobierno ladrón, etc. Y son los sabidos. Tú cumples, bueno, vamos a hacer esto, cumple, y ellos incumplen, y son sabidos. Y nadie les puede decir nada porque han sido víctimas. Basta esa victimización, esa es otra forma de racismo. Claro. ¿Ya? Los indígenas son muy capaces, no podemos aceptar esas trafasías, esas trampas. Y no por víctimas, que nadie les niega, que han sido, son superiores moralmente a los no victimizados. No es que tienen todas las respuestas, no es que los demás deben cambiar y ellos no deben cambiar nada. Tienen graves problemas, graves contradicciones. La mayor cantidad de violencia intrafamiliar está en el mundo indígena, pero nadie dice nada, porque es políticamente incorrecto. El alcoholismo prevalece sobre todo en el mundo indígena, pero nadie dice nada. Y cuando tú le dices a un dirigente indígena, oiga, ¿por qué en vez de estar luchando contra el extractivismo, insultando a cada rato al gobierno, al presidente, no luchan contra el alcoholismo en sus comunidades y eso mejorará mucho el nivel de vida? Ah, es que el patrón nos trajo hace 200 años el alcohol. Entonces la culpa es del patrón, hay que resucitarlo para sancionarlo. O sea, que cambien los demás, ellos no cambian nada. Entonces yo no pierdo el tiempo. O sea, se intentó muchas veces, vamos a avanzar con los que quieran avanzar. Dicho sea de paso, para el conocimiento de América Latina, en el 2013 les gané en todas las zonas indígenas, porque el pueblo indígena está con el gobierno, con la Revolución Ciudadana. Ciertos ponchos dorados, que les gusta gobernar sin ganar elecciones, son los que se fueron a la oposición. Y si yo continuara siendo presidente, aquí gobernarán los que tienen legitimidad democrática, no los que se creen predestinados por supuestas víctimas a gobernar sin ganar ninguna elección. Y a Rafael Correa, ¿qué le impide, por ejemplo, conversar con Guillermo Lasso como lo va a hacer ahora Lenín Moreno, como se ha dicho estos días? Yo no sé si va a conversar con Guillermo Lasso. Bueno, está invitado, ¿no? Yo conversé con Guillermo Lasso. ¿Quién le dijo que no conversé? En una reunión de empresarios y banqueros, pero no... lo recibí. Además de esa reunión, lo recibí una vez personalmente, que nos venía a comunicar, dar su sugerencia, etc. Pero ya después, pues, lo asesoró. El tipo perdió todo la partitura, se le mezclaron los papeles, empezó a insultarnos, etc. ¿Ya qué tienes, pues, que dialogar?
te insisto, o sea, el diálogo no puede ser un diálogo de sordos, y va a ser diálogo en función de principios. O sea, tú me dirás, Colombia dialoga hasta con la FARC, claro, con el compromiso que hay en las armas. Sí, pero no hay un triunfador ahí. Pero no es, que, en eso, sí. no es que primero sigan matando y dígame cómo luchamos contra las drogas. Y basta, nos están engañando. No es dialogar ya en base a principios, con objetivos claros en función del bien común, no legitimando a los que han enterrado a la República. Andrés Mideros, secretario de las Emplades, confirmó que había esa reunión, que iba a haber esa reunión entre Guillermo. Que se reúne con Guillermo Lazo, después de todo lo que dijo Lenin, qué bueno. Ya. Pero ojalá empiece pidiendo disculpas. Entonces vamos todo lo que dijo, todas las calumnias, etc. Ya, vamos por la parte final. Si no entonces legitimas al calumniador, por favor, entendamos eso. El perdón y olvido a nivel social no es generosidad de corazón, se llama impunidad. Tú personalmente puedes tomar esa opción de perdonar. Yo creo que nunca hay que olvidar, pero si quieres olvidar. Pero también hay que pero a recordar nivel social se llama impunidad. O sea, llamar a los Bucarán a que conversen con todo lo que ha hecho esa gente, con lo dañada que es esa gente, los está legitimando. Además, Guillermo Lazo no reconoció el triunfo de Lenín Moreno. Pero para empezar, o sea, en su ambición y vanidad, hasta ahora no lo reconoce. ¿Qué daño además intentaron hacerle a las instituciones del país? El fraude moral que organizaron. Contrataron una encuesta chimba, boca de urna. Chimba significa falsa en ecuatoriano, perdón. Ya, para Latinoamérica esa aclaración. El día de las elecciones parecía que había ganado con 6 puntos. O sea, nadie le daba ese triunfo, ¿no? Y utilizaron eso para violentar las calles, para generar agitación, para dañar la institucionalidad del país, atentar contra el Consejo Nacional Electoral. Ya pidieron disculpas. Y luego, no ha pasado nada. Mira la fórmula del desastre. Yo no sé si tú te acuerdas, Orlando. O sea, además que por principio no hay que hacerlo, es torpe políticamente. Yo no sé si tú te acuerdas, Lucio Gutiérrez, cuando ganó. Era toda una esperanza. Venció al hombre más rico del país, Álvaro Noboa. Ganó con el apoyo de los indígenas, a la izquierda, ¿no? Un sencillo hombre de clase media. Le ganaba al hombre más poderoso del Ecuador económicamente y en base a un discurso de izquierda nacionalista. ¿Y qué es lo que hace cuando gana? Me acuerdo siempre de su discurso. Bueno, esto es como un partido de fútbol, ya pasó el partido, ahora todos somos amigos. Entonces, ¿para qué tanta contradicción? ¿Para qué tanta lucha? Esa es mira, la fórmula del éxito no la conozco, pero la del desastre es querer contentar a todo el mundo. Y eso es lo que estaría pasando ahora. Temo que lastimosamente. Sí. Para cerrar entonces... Menos a ciertos compañeros, al resto hay que contentar. Para cerrar entonces, Rafael, en estas circunstancias, ¿cómo ve el futuro de Alianza País, por ejemplo? ¿Cómo mira en función de que ya podría usted, digamos, tener una activa participación al interno, al orgánico de Alianza País? Yo creo que hay que fortalecer Alianza País. No podemos caer en la contemporización, no podemos instalarnos en un proceso revolucionario, siempre debemos renovarnos, no podemos burocratizarnos. Entonces sí hay que mejorar muchísimas cosas en Alianza País y debe ser el gran fiel de la balanza para mantener lo logrado, para que no se pase en líneas rojas, para mantener la pureza bien entendida del proceso revolucionario. Esa gran conciencia debe ser el movimiento político de Alianza País. ¿Usted confía entonces que la nueva secretaria hará el trabajo de no burocratizarse? Bueno, Dori hizo un gran trabajo. Lo que pasa es que no es sencillo, ¿no? Recuerda, nuestro proceso fue un poco al revés. Es que el problema de gobernar y tener... Se crea un movimiento político, un movimiento de trabajadores, partido de trabajadores de Lula. Lula gana la cuarta elección, a la cuarta candidatura. El MAS, los movimientos sociales son centenarios en Bolivia y ahí captan el poder. Nuestro proyecto fue prácticamente una expresión ciudadana espontánea, de indignación frente a tanto descalabro, tanta traición, tanto saqueo. Llegamos al poder y de ahí creamos el movimiento político y no siempre es sencillo. Entonces, yo creo que ha sido un proceso continuo, ha ido cada vez consolidándose Alianza País, pero falta por hacer. Ya. Ha ganado 14 elecciones, va a ganar las próximas, del 19. Sí, claro. Sí, las seccionales, sí, trabajamos bien. Si seguimos con estas contradicciones, ojalá, mira, no excluyamos el escenario, yo no creo que Lenín lo acepte, lo ha dicho claramente. Pero sí hay gente que está pensando en eso, asesores cercanos a Lenín que nunca nos han querido, tú sabes a quién me refiero, tensar las relaciones con Alianza País, cruzando líneas rojas, para después separarse de Alianza País y decir, nosotros somos el gobierno de todos los ecuatorianos, no podemos ser sectarios, no somos el gobierno de Alianza País, aplausos de la prensa corrupta, de la oposición. Ahí tendría el problema de la asamblea. Bueno, tenemos 5 asambleístas más que lo necesario para la mayoría, facilito virar a 5. No es fácil, son compañeros con mucha convicción, pero se puede, tendrían mayoría en asamblea, pero les queda un escollo.
el vicepresidente. Claro. Si algo le pasa a Lenín, el presidente es Jorge Glass. Por eso no te extrañe que es la estrategia de tratar de destruir a Jorge Glass. Muchísimas gracias, Rafael. A ti. Mucha suerte y adelante en todo. Gracias. Muchas gracias.